Listo, bueno, muy buenos días a todos los asistentes. El día de hoy vamos a hablar acerca de la patología del espacio subglúteo, la patología, digamos, que a nivel del glúteo profundo o síndrome del glúteo profundo. Entonces, en cuanto a introducción, pues digamos que la comprensión a nivel de la anatomía posterior de la cadera y obviamente la cinemática a nivel del nervio ciático, pues ha traído una evolución, ha ido a identificar pues los sitios donde se pueden haber, donde puede presentar de compresión a nivel del nervio ciático, donde este puede estar atrapado. Y digamos que ha habido un cambio en la literatura. Ya en estos momentos, pues obviamente se prefiere hablar, digamos, en cuanto a la patología del espacio subglúteo, un síndrome del glúteo profundo, lo que antes únicamente se describía como síndrome del piramidal o síndrome del piriforme. Sin embargo, pues obviamente con este entendimiento de esta anatomía se da cuenta que no solamente es el piriforme el que puede producir un atrapamiento a nivel del nervio ciático en la parte posterior de la cadera, por lo cual digamos que se ha cambiado, se ha modificado el término a nivel de la literatura. Entonces se describe como ese atrapamiento no discogénico y extrapélvico a nivel del nervio ciático. Eso se puede producir por una compresión a través del músculo piriforme. También puede estar presente las bandas fibrosas o bandas que dan vasos sanguíneos a nivel del músculo glúteos, a nivel también de los isquiotibiales en su parte de inserción proximal, una compresión a nivel del complejo geminobturador interno, también por anomalías vasculares o por lesiones que van a ocupar el espacio del nervio ciático, también pueden producir una compresión a nivel de este. Entonces, en cuanto a la epidemiología, como anteriormente se conoció únicamente como síndrome piriforme, está descrita la prevalencia que va del 5 al 8%, sin embargo, está variado con el tiempo, dependiendo de los estudios, los diseños de los estudios, pues esto digamos que ha ido aumentando un poco la prevalencia de esta patología. Entonces, en cuanto a, digamos que describir ciertos estudios que nos hablan de la epidemiología, podemos encontrar que en este estudio 93 pacientes que presentaban una lumbalgia crónica, 16 de ellos fueron diagnosticados con un síndrome piriforme, lo que da un 17% de la población en ese estudio. Otro estudio que hablaba de 143 pacientes con una ciática sin una patología lumbar, 24 pacientes correspondían al síndrome del piriforme, que también da un porcentaje aproximado del 17%, y otro estudio de 783 pacientes que fueron sometidos a una resonancia magnética de cadera, contaron que 74 pacientes presentaban una anomalía a nivel del piriforme, lo que le daba una prevalencia del 9.5%. Entonces, como nos damos cuenta, digamos que a medida que se va entendiendo la patología y se va, digamos, descartando otras causas o origen de la compresión, esta prevalencia ha ido en aumento. Entonces, ¿cómo se entiende ese espacio subglúteo? Ese espacio subglúteo es un espacio virtual que tiene unos límites importantes, que a nivel posterior está el glúteo mayor. Tenemos en la parte anterior, va a estar formada por el borde posterior del cuello femoral, o sea, el cuello femoral en la parte del borde posterior, como límite anterior. La parte lateral o límite lateral es bastado por la línea áspera del fémur, por la fusión entre las capas de la aponeurose del glúteo medio con el tesón de la fascia lata. Entonces, digamos eso en la parte lateral. En cuanto a la parte medial, va estada por el ligamento sacrotuberoso como límite medial de ese espacio subglúteo. La parte superior va a estar el margen inferior de esa escutadura ciática mayor y en la parte inferior va a estar esa inserción proximal a nivel de los músculos isquiotibiales. Entonces sabemos que ese espacio, pues, aparte del nervio ciático, va a estar compuesto, van a pasar varias estructuras, inclutamos también la circunfleja medial femoral, pues digamos, también tenemos ligamentos, como le he dicho, sacrotuberoso, el nervio ciático, pues va a estar la parte muscular, que van a estar todos los rotadores cortos, rotadores externos cortos de la cadera, como es el piriforme, el obturador interno externo y los géminos, el cuadrado femoral. Entonces, digamos que damos cuenta digamos que es un amplio, pues, digamos, va a estar contenido por un amplio grupo de estructuras anatómicas que pueden, digamos que todas estas pueden influir de una forma u otra para la compresión a nivel de ese nervio o producir esa patología. Entonces, estas son otras imágenes donde podemos observar, pues obviamente ya vamos a entrar más a fondo a describir esas relaciones que va a tener ese nervio ciático con las estructuras componentes o que van a estar en ese espacio subglúteo, como lo vemos acá, como pasa marcado con la línea con el 1 y como observamos, digamos que en el 5, pues la parte, perdón, aquí en el 2, como pasa por debajo del piramidal. Entonces, y aquí ya en este esquema, observamos cómo va el piramidal pasando por esa escotadura ciática mayor y cómo sale el nervio ciático, aunque encontramos, aunque digamos que va a ser la más común, pues ya le voy a describir otras características que puede presentar ese nervio ciático con relación al músculo piramidal. Entonces hay que tener en cuenta que el piramidal va a ocupar toda esa parte, toda esa porción central
a nivel del espacio subglúteo y va a ser una referencia importante para las estructuras, pues obviamente vasculares que van a emerger por encima o por debajo de este. Entonces hay que tener en cuenta que este sale a través de la escrotadura ciática mayor y se va a volver una porción tendinosa y se va a insertar a nivel de la fosa del piramidal en el fémur, a nivel del trocánter, y digamos que va a tener unas relaciones o va a tener unas variantes en relación a la salida del nervio ciático. Como lo vemos en esta primera imagen, cuando ese nervio ciático va a salir por debajo del músculo piramidal, digamos que en los estudios anatómicos, de secciones anatómicas, encontramos que esta es la variante más común, que va a depender obviamente de los estudios, pero inicialmente estaba escrito el 84%, y en estudios más recientes de disecciones anatómicas, de disecciones cadavéricas, encontramos que tiene digamos, una relación, más o menos 78% tienen esta variación. En cuanto a otras variaciones, encontramos que también ese nervio ciático va a salir una parte a través del músculo piramidal y por debajo de este, que va a tener, esta va a ser la segunda en frecuencia, que estudios anteriores pues eran 12% y ha ido aumentando en el estudio que publicaba a finales de los 70, en más de 150 secciones cadavéricas, encontraron que esta variante estaba presente en el 21% de los casos. Sin embargo, pueden existir otras variantes en menor número de frecuencias, como lo vemos aquí en la imagen C. La imagen C, que va a estar ese nervio dividido saliendo por encima y por debajo del músculo piramidal. En la imagen D, pues vamos a observar ese nervio ciático que no va a salir, va a pasar, pues, digamos, sin estar dividido, va a pasar solamente a través del músculo piramidal. La imagen E, pues observamos también que puede pasar dividido por encima y a través del músculo piramidal, y en una imagen menos frecuencia, con la aparición de un músculo piramidal accesorio, va a aparecer entre el piramidal y el músculo piramidal accesorio como variantes anatómicas. Hay que tener en cuenta que este músculo piramidal o piriforme pues, no solamente juega un papel importante en la rotación externa de la cadera, sino que también va a ser un restrictor de la traslación posterior de la cabeza del fémur cuando la articulación de la cadera va a estar flexionada, permitiendo, digamos, como ese patrón o esa restricción de la traslación posterior de la misma. En los movimientos, cuando está la cadera en flexión, abducción y rotación interna, este músculo se va a estirar y digamos que va a provocar que ese espacio por donde pasa el nervio va a estar, digamos, o va a estar disminuido en cuanto a esto. Por eso es, digamos, que de los puntos importantes en cuanto al examen físico para determinar, digamos, que hay una patología a nivel de esto. Entonces hay que tener en cuenta otras cosas, pues digamos, cómo es la cinemática, cómo es ese movimiento que se va a producir a nivel del nervio ciático, que tener en cuenta que pues el nervio digamos, que va a permitir ciertas cargas o cierta tensión a nivel de que va a variar dependiendo de la posición que obtenga la cadera y la posición que tenga la rodilla. Normalmente ese nervio va a poder estirarse aproximadamente 28 milímetros o tener una extrusión aproximadamente 28 milímetros durante la elevación de la pierna, y en los movimientos, digamos, de flexión, abducción y rotación externa, este se va a deslizar hacia el borde posterior del trocánter mayor, casi que cercano, pues, digamos, al origen del semimembranoso, y el borde posterior del trocánter va a poder entrar en contacto estrecho, pues, digamos, con el nervio, que lo cual puede producir una, digamos, una compresión a nivel de si hay unas patologías asociadas. También se puede también tener en cuenta que cuando la cadera está en flexión de 90 grados con la rodilla en extensión, esa tensión a nivel del nervio ciático va a aumentar en un 26%, lo cual, cuando es sostenida, puede llegar a producir una disfunción neuronal y una lesión, digamos, que a nivel del nervio ciático. Cuando el síndrome del glúteo profundo, podemos encontrar que ese es, digamos, lo que presentan los pacientes, o la principal característica de este síndrome es la presencia del dolor, la desestesia a nivel de la zona glútea, la cadera y la parte posterior del muslo, lo cual produce ese dolor, o la característica de ese dolor radicular por la parte posterior de la pierna, la cual va a ser del muslo, perdón, la cual va a ser de origen no discogénico, simplemente por esa compresión a nivel del espacio subglúteo por diferentes causas. Cuanto a la clínica, ya observamos que son pacientes que presentan un dolor intermitente o persistente en la cara posterior del muslo, la cadera o, digamos, en la región glútea, con esas disestesias asociadas, y frecuentemente, a diferencia de la patología alta, o la patología discogénica, va a presentar un pie caído muy raras veces.
Podemos presentar ese dolor que va a aumentar con los movimientos de flexión de la cadera, ya que como nos dimos cuenta son movimientos que pueden producir esa distensión a nivel del nervio ciático y si estamos, digamos, si hay alguna cosa, algo que lo comprima, pues va a aumentar la parte de la sintomatología. En cuanto a otras patologías, o específicamente en cuanto a la clínica, si presentan un pinzamiento isquiofemoral, el dolor, pues, digamos, característico va a aumentar al correr o cuando se aumenta la zancada en el paso, cuando se aumenta esta longitud de la zancada, pues también puede producir ese pinzamiento y ese dolor a nivel de la región posterior de la cadera. Como otro, pues la parte del síndrome isquiotibial proximal, tenemos en cuenta que estos pacientes también pueden en la clínica presentar dolor aumentado cuando se aumenta la zancada, pero específicamente el dolor es al momento del choque del talón. Entonces, en ese contacto inicial es donde vamos a encontrar, digamos, que los síntomas con la zancada aumentada, que es digamos, que hace parte de la clínica de los signos para el diagnóstico de ese síndrome isquiotibial proximal. Entonces, en cuanto al examen físico, hay que tener en cuenta, digamos, que una cadena de elementos que son sumamente importantes para determinar la patología a nivel del espacio subglúteo, digamos, o síndrome de ese glúteo profundo, en la cual veamos que inicialmente hay que observar esa cadena ósea, digamos que hay alguna predisposición para producir esto. Segundo, pues la parte capsulolabral. Tercero, la parte músculo-tendinosa. Tercero, la cuarta, perdón, la parte neurovascular. Y el quinto, pues ya la parte de la cinemática, específicamente hablando del nervio ciático. Entonces hay que tener en cuenta que existen varios test o digamos, pruebas diagnósticas al examen físico que nos pueden ayudar a determinar cuál es la patología que se puede producir a nivel de este. Entonces, como un resumen donde está especificado pues cada una de estas, hablando pues ya en cuanto a sensibilidad y especificidad de cada una de las pruebas. Notamos que el signo de la SEC pues, se puede utilizar en esos pacientes con síndrome piramidal o síndrome de glúteo profundo. Sin embargo, pues los estudios únicamente en el síndrome de glúteo profundo nos hablan que tiene una sensibilidad del 15% con una especificidad cercana al 95%. Entonces, en estos, digamos que es lo más. Como el signo de Friber, de PES, de Vibri o incluso el FADIR, digamos que eso se utilizan para el diagnóstico en los pacientes con síndrome piramidal con una prevalencia que digamos que no es muy alta. Sin embargo, no existen estudios en los cuales nos hablen de sensibilidad y especificidad de cada una de estas pruebas para el diagnóstico de estas patologías. Ya específicamente hablando, pruebas para mirar la compresión a nivel del piramidal en síndrome de glúteo profundo, tenemos con sensibilidad y especificidad altas, pues tenemos ese test del piramidal activo o el estiramiento del piramidal sentado. Y en cuanto al diagnóstico de ese pinzamiento isquiofemoral, digamos el test de pinzamiento isquiofemoral que tiene una sensibilidad bastante importante, que como lo vimos, ese aumento de la longitud de paso como prueba también diagnóstica de la patología. Y ya pues, cuando hablamos de patología a nivel de los isquiotibiales, pues tenemos ese test, digamos, de activación de los isquiotibiales a 30 y 90 grados de flexión de la rodilla. Podemos encontrar que también tiene una sensibilidad y especificidad importante. Y ese choque de talón con aumento de la longitud de paso, también existe la prueba para el diagnóstico de ese síndrome de isquiotibial proximal. Entonces, ¿en qué consisten las pruebas? Esta es la prueba de estiramiento del piriforme, en la cual contamos con el paciente sentado, digamos, con una flexión de 90 grados de la cadera. El examinador lo que va a hacer es extender la rodilla y producir una rotación interna mientras se palpa, digamos, la parte del isquion y la parte más lateral de la escotadura asiática. Y con estos movimientos lo que el paciente va a presentar o va a referir dolor a nivel de la parte posterior de la cadera, como prueba, pues, digamos, para el diagnóstico del síndrome del piramidal o también del síndrome del glúteo profundo, lo cual encontramos que tiene una sensibilidad del 50% con una especificidad del 90%. Con esta prueba del piramidal activo, el paciente en decúbito lateral, lo que se hace es, digamos, que el talón con la rodilla en flexión, con el talón apoyado sobre la camilla, lo que va a hacer el paciente es una abducción activa con rotación externa, pues al poner el talón sobre la camilla va a dar una rotación externa, y mientras digamos que se palpa en la parte posterior del trocánter piramidal, y el paciente con este movimiento activo va a producir dolor en esta región donde vamos a hacer la palpación, que ya le he dicho que tiene una sensibilidad del 78% y una especificidad del 80%. En cuanto a las pruebas del pinzamiento isquiofemoral, contamos, digamos, que en esta imagen superior, el de la izquierda, que está marcada con esta letra A, digamos que con la cadera sintomática, lo que se va a realizar es una extensión de la cadera
manteniendo en 0 grados en posición neutra de aducción y aducción, y digamos, el paciente va a producir dolor a nivel de la cara posterior de la cadera, lo cual se va a aliviar si le damos abducción de la cadera. Al separar eso, pues digamos que en este momento, siendo la misma cadera sintomática, va a presentar mejoría, o digamos que no va a presentar dolor con la movilización. También la prueba isquiotibial activo, pues paciente con flexión de cadera de 90 grados, lo que se hace es tratar de hacer una flexión de la rodilla contra resistencia, partiendo los 90 grados, que igualmente en este caso, digamos, pues no presenta síntomas, pero cuando se hace una extensión, digamos que esa contrarresistencia se realiza una flexión de rodilla de aproximadamente 30 grados, es donde se puede recrear el dolor a nivel de la parte posterior, lo cual no puede ser diagnóstico para el síndrome del isquiotibial proximal. Entonces, ¿cuál es la etiología? ¿Cuáles pueden ser las causantes de la presencia de ese síndrome del glúteo profundo, esa compresión del nervio ciático a nivel del espacio subglúteo? Entonces, una de estas puede ser la presencia de las bandas fibrosas o esas bandas fibrovasculares, en la cual, digamos, que van a jugar un papel importante en el atrapamiento del nervio ciático, digamos, y representa, digamos, que un cambio, pues, importante en cuanto al diagnóstico y el tratamiento de esta patología. Entonces vamos a encontrarle, cuando hay la presencia de estas bandas, pues obviamente va a haber una disminución en la movilidad de ese nervio ciático, pues la extrusión que va a tener normalmente, que va a estar relacionada obviamente con los movimientos de flexión perdón, con los movimientos a nivel de la cadera y la rodilla, lo cual obviamente va a producir esa compresión. Como esto vemos esta imagen artroscópica, ese nervio edematoso con la presencia de esa banda fibrosa, y posterior de la resección, pues obviamente cómo se observa la mejoría de este. Estas bandas, pues obviamente pueden variar también en su presentación. Podemos encontrar las bandas compresivas que van a presentar, que van a pasar, digamos, que por detrás o por delante o por detrás del nervio, lo cual con los momentos de flexión y extensión de la cadera, pues van a disminuir esa traslación o esa extrusión que pueden tener hacia anterior o posterior del nervio ciático y producir ese daño o ese, digamos, traumatismo a nivel del nervio con los síntomas, pues, obviamente consecutivos. Eso es como imagen tipo 1, dependiendo uno A y B, dependiendo si pasa por anterior o por posterior del nervio ciático. En cuanto también puede presentarse esas bandas adhesivas que están unidas directamente al nervio, que van a depender si esas bandas van del nervio hacia el trocánter mayor, sería un tipo 1, perdón, un tipo A, un tipo 2A, y si esas bandas van desde el nervio hacia el ligamento sacrotuberoso, sería una tipo 2B. Y también existen esas bandas que van, pues, digamos, que van a ser unas difusas de forma de una distribución indefinida, la cual nos va a producir esa compresión del nervio ciático, pero digamos que no van a estar unidas a ninguna, simplemente va a ser como un revuelto, digamos, a nivel de las estructuras nobles del espacio subglúteo. Encontramos, digamos, como otra etiología también la presencia como el síndrome piramidal, ya como no como una patología exclusiva de la compresión, sino como una causa de estas compresiones, que esta se puede dar digamos específicamente por tres causas: por la hipertrofia a nivel del músculo piramidal, también puede ser por un atrapamiento dinámico a nivel del músculo, dependiendo de los movimientos y dependiendo de la relación anatómica que tenga el nervio ciático con este. Y digamos que esto también puede traer ese trayecto anómalo a nivel del ciático, también digamos que puede ser un factor desencadenante de la compresión en relación con el músculo piramidal. El síndrome del gémino obturador interno, pues hay que saber que después que se pasa por el piriforme, este va a correr posterior a nivel del complejo gémino obturador interno del cuadrado femoral, que también hay que tener en cuenta que ese músculo piramidal va a tener unas inserciones variables, que las más comunes a nivel de trocánter mayor, pues sin embargo pueden tener unas uniones que pueden estar casi en el 30% de los casos asociadas al gémino superior y obturador interno, y en un 13% de obturador interno y el glúteo medio, por lo cual estas uniones pues nos va de este complejo pues, gémino obturador interno, pues por ese tejido conectivo, como lo vimos de las bandas fibrosas, pueden provocar un atrapamiento a nivel del nervio y producir esos síntomas a nivel del nervio ciático, produciendo esa compresión del mismo. En cuanto a otras causas que pueden producir ese pinzamiento, digamos que ese dolor posterior en el espacio subglúteo, ese síndrome de pinzamiento isquiofemoral, digamos que hay que tener en cuenta que pues, en cuanto a la etiología existen condiciones que nos pueden, digamos que ahí sí en relación a lo que realizamos nosotros, específicamente las osteotomías valguizantes pueden disminuir o pueden producir este pinzamiento a largo plazo.
Hay que tener en cuenta que es la relación entre la proximal del nervio ciático y al cuadrado femoral. Esta distancia pues, isquiofemoral estrecha, en el cual el trocánter menor puede comprimir el cuadrado femoral y producir síntomas a nivel o dolor a nivel posterior de la cadera. Hay que tener en cuenta que en esta distancia que existe entre el trocánter y la lesión isquiofemoral va a estar menor en mujeres que en hombres, en estudios que varían que de 18 a 24 milímetros en hombres, en mujeres, perdón, en comparación de 23 a 33 milímetros en hombres. Pero digamos, como que este espacio puede estar disminuido en pacientes que puedan tener versiones femorales acetaburales altas, con un ángulo cervicofaciario bastante elevado también, como en pacientes con enfermedad, con diagnóstico de displasia del desarrollo de la cadera en desarrollo, perdón, también, como lo había dicho, en esos pacientes que se realizan osteotomías valguizantes, digamos que al guisar el cuello femoral se va a acercar ese trocánter menor hacia el nivel del isquion, produciendo disminución del espacio que puede producir ese síndrome de pinzamiento isquiofemoral a largo plazo. También lesiones traumáticas, miositis inflamatorias, lesiones del cuadrado femoral, también pacientes que presentan fracturas por avulsión de la tuberosidad isquiática. Al avulsionarse, pues obviamente va a disminuir ese espacio, va a estar en mayor contacto con el trocánter menor, con lo cual puede producir también esos síntomas. O pacientes que presentan exostosis, también puede ser, digamos que disminuir en este espacio y producir ese síndrome de pinzamiento isquiofemoral, que como lo dije, va a estar pues, traducido en ese dolor a nivel de la cara posterior, en la parte posterior glútea. En cuanto a otra patología, ya es el síndrome de los isquiotibiales proximales. Hay que tener en cuenta que estos pacientes, en pacientes que presenten un estrés repetitivo de los isquiotibiales, que se puede dar con movimientos de correr, patear o saltar, pues va a producir esa inflamación a nivel de los isquiotibiales proximales. Hay que tener en cuenta que la relación que existe, más o menos 1.2 centímetros lateral al semitendinoso, va a producir el semimembranoso, perdón, va a producir, digamos que puede producir esa disminución del espacio, produciendo obviamente la compresión a nivel de este. Entonces, se puede observar una disminución de la conducción, más no, o sea, digamos, en cuanto a exámenes, una disminución en los potenciales, la velocidad de neuroconducción, más no se observan, digamos, pueden observarse cambios a nivel de la resonancia magnética, y esto se puede producir cuando se producen desgarros proximales en forma parcial o completa de los isquiotibiales, fracturas por avulsión a nivel de la apófisis, de la apófisis isquiática, o la tuberosidad isquiática. También nos pueden disminuir, producir inflamación, disminuir y producir esa compresión a nivel del nervio ciático en el espacio subglúteo. Cuanto a imágenes diagnósticas, hay que tener en cuenta que el TAC es útil, pero solamente para evaluar esas condiciones que van a predisponer ese pinzamiento isquiofemoral. Entonces aquí veamos cómo evaluar esa distancia que existe a nivel isquiofemoral, que nos puede predisponer a esa compresión, ese dolor o esa inflamación a nivel posterior y dolor consecutivo. Pero sin embargo, pues no nos va a aportar mayor cosa, sino solamente en este caso. La ecografía de alta resolución, pues obviamente se ha ido hablando en el advenimiento y el uso específicamente de este examen, no solamente para el diagnóstico, sino en la parte terapéutica, para la realización de infiltraciones ecoguiadas, para, digamos, que llegar también a un diagnóstico y a un tratamiento efectivo de estos pacientes. Pero la resonancia magnética obviamente va a seguir siendo el examen más útil, el gol estándar en cuanto al diagnóstico de la mayoría de patología a nivel del espacio subglúteo. Obviamente hay que tener en cuenta y hay que saber, digamos, qué buscar en esto para tener un diagnóstico efectivo en cuanto a la enfermedad. Entonces, en este caso, como vemos, cortes coronales y axiales en un T1, observamos como con los asteriscos, está acá y está acá, observamos ese músculo piramidal que va a estar asimétricamente aumentado de tamaño, lo cual, como ya he dicho, como la primera causa del síndrome piramidal, esa hipertrofia a nivel del músculo va a producir esa compresión a nivel del nervio ciático y producir ese dolor, esa presencia de dolor posterior de la cadera. Entonces, sí es importante en esa resonancia. En esta resonancia también este corte T1 y T2 axial, como observamos en las líneas, en estos triángulos blancos acá y negros acá, la posición entre el isquion y el trocánter menor, y cómo se va a observar esa inflamación, ese aumento de señal a nivel del cuadrado femoral, la cual va a producir ese dolor a nivel de la parte posterior por la disminución de este espacio. Entonces digamos que el TAC, como lo hemos dicho, el TAC también nos puede ayudar para determinar la distancia entre estos músculos, entre estos dos huesos, perdón,
pero sin embargo, pues aquí en la resonancia también se puede observar y obviamente observar los cambios inflamatorios a nivel muscular. También podemos observar las patologías del síndrome isquiotibial proximal, con esa tendinopatía a nivel de los isquiotibiales en la inserción en la tuberosidad isquiática, como lo observamos, digamos, en estos cortes señalados por las flechas, con lo cual van a tener ese realce con el medio de contraste, específicamente hablando en digamos, en la inserción proximal de los isquiotibiales, produciéndonos también una patología similar con ese dolor posterior a nivel de la cadera, pues sin tener en cuenta que en estos casos no hay relación con la compresión del nervio ciático. En cuanto a otras ayudas diagnósticas, la electromiografía con velocidad de conducción, digamos, es útil para descartar patologías lumbares, pero hay que tener en cuenta que también en patologías lumbares puede que estas sean negativas en la patología del síndrome glúteo profundo o la patología del espacio subglúteo. Generalmente la electromiografía salen normales a menos que ya se presente alguna anomalía específicamente cuando hay alguna compresión crónica del nervio, pues obviamente va a empezar a presentar una denervación a nivel, una disminución en la velocidad de conducción a nivel del nervio. Hay que tener en cuenta que, sin embargo, este examen va a negar, pues, digamos que va a empezar a producir o a cambiar los valores normales a medida que se vuelve más crónico. En los momentos o en casos de dolor agudo o subagudo, este examen, sin embargo, puede salir normal. Entonces hay que tener en cuenta eso, que digamos que no es el método diagnóstico ideal en caso tal de tener estos pacientes. Y el uso dinámico de esta prueba, pues digamos, también de pronto es la luz o damos una ayuda para en casos de llegar a un mayor diagnóstico, digamos, como ya lo vimos, en momentos de flexión, de flexión de la cadera con extensión de la rodilla, más de 30 grados, pues puede presentar una compresión, por lo cual puede haber algunos cambios en esas velocidades de neuroconducción. Sin embargo, pocos son los estudios que nos hablan de esto y se ha intentado reproducir en otros estudios sin resultados favorables en cuanto a la prueba. Ya hablando del tratamiento, pues hay que tener en cuenta que el tratamiento va a ser escalonado, obviamente desde lo conservador hasta lo quirúrgico. En la literatura, pues digamos que no hay claro esquema en cuanto a cómo se debe manejar y cuáles son las indicaciones para cada uno de estos. Sin embargo, pues dan ciertas recomendaciones. Obviamente todo esto se basa en estudios de serie de casos, por lo cual las recomendaciones y los niveles de evidencia no son muy favorables para dar, digamos, como una recomendación fuerte. Pero en pacientes con resonancia magnética y TAC normal, pues digamos que los tratamientos conservadores, que ya lo explicaron en qué consisten, pues van a tener unas tasas de éxito importantes. Y el tratamiento precoz, pues obviamente quirúrgico precoz, únicamente va a estar indicado en esos pacientes que van a presentar una compresión debido a una lesión que va a ocupar el espacio, o pacientes que tienen lesiones que sean potencialmente malignas o que haya un deterioro neurológico progresivo, digamos, específicamente en relación con el nervio ciático. En estos casos sí se recomienda un tratamiento quirúrgico precoz. Cuanto al manejo no quirúrgico, pues está recomendado pues la parte de reposo, la medicación oral que pueda estar dada por el uso de antiinflamatorios no esteroideos, incluso la parte también de neuromoduladores como el gabapentin o pregabalina, y también los relajantes musculares están descritos digamos, como esquema de tratamiento en cuanto a la medicación oral. También está descrita pues, la parte de la terapia física como complemento del tratamiento no quirúrgico. Las inyecciones o las infiltraciones a nivel local, ecoguiadas, que nos van a servir tanto para el diagnóstico como parte también del tratamiento, ya sin llegar al manejo o la parte quirúrgica. En cuanto al tratamiento quirúrgico, pues está descrito la parte abierta versus artroscópica. Obviamente que los resultados en ambos grupos de pacientes son favorables. Obviamente teniendo en cuenta que las curvas de aprendizaje para el manejo artroscópico van a ser un poco más elevadas. Sin embargo, en la actualidad se está convirtiendo como el estándar de oro para el manejo de estas patologías a nivel del espacio subglúteo. Entonces, como lo muestra en esta revisión sistemática de la literatura, en la cual nos muestran estos primeros casos, pues, digamos, que son de manejo abierto y ya, digamos, desde 2011 en adelante, que se está realizando el manejo endoscópico, manejo por artroscopia de las lesiones del espacio subglúteo, pues, en diferentes patologías, como ese síndrome del espacio subglúteo o podemos esta compresión del nervio ciático en la parte posterior, ese síndrome de pinzamiento isquiofemoral o síndrome del piramidal o incluso esas compresiones postraumáticas del nervio ciático. Entonces, en estos casos pues, se realizan pues, procedimientos artroscópicos en las cuales generalmente tienen mejorías notables en la escala visual análoga al dolor, en puntos obviamente que van disminuyendo en cada uno con una escala de Harvey Score modificada y también que va a haber un aumento
es decir, que veamos que muestran resultados favorables en el seguimiento en todos estos casos. Entonces es importante, como le he dicho, digamos que se está volviendo el gol estándar para el manejo, obviamente, de esto, teniendo en cuenta que la recuperación es mucho más rápida que en la parte del abordaje abierto. Cuanto a la rehabilitación posoperatoria, pues está descrito esos movimientos de circunducción de la cadera sin flexión completa de la cadera en los estadios iniciales, con este estiramiento a nivel del piramidal, que se realiza obviamente con flexión de la cadera y flexión de la rodilla, llevando la rodilla hacia el hombro contralateral para hacer un estiramiento de los isquiotibiales. Estos esquemas, digamos que está descrito que son largos en cuanto a la fisioterapia, desde aproximadamente 24 semanas después, digamos, durante 24 semanas en el postoperatorio para llegar, digamos, a una actividad o una parte de compresión normal. También está descrito pues, estos movimientos para deslizamiento del nervio, en la cual se realiza extensión cervical con flexión de la cadera y dorsiflexión del tobillo, y después se realiza una flexión cervical con extensión de la rodilla y plantiflexión para hacer esos movimientos, esa instrucción adecuada a nivel del nervio ciático en el proceso de rehabilitación para evitar adherencias a nivel del mismo. En cuanto a tasas de complicación de los manejos artroscópicos, me conté digamos, en la literatura, inicialmente se habla de tasas de complicaciones menores del 4.22% y mayores del 1.74%. Sin embargo, este estudio publicado ahorita en julio de este año por el grupo de Imbanaco en Cali, en la cual hablaban de esas complicaciones del manejo, digamos que la parte de artroscopia de cadera en el tratamiento de las patologías del espacio subglúteo, la cual ellos obviamente se la categorizaban de 1 a 5, dependiendo obviamente de la severidad, 1 y 2 como complicaciones menores, 3, 4 y 5 como complicaciones mayores, en la cual hay que tener importante en este número 4 la lesión permanente al nivel del nervio, o también digamos que esa extravasación del líquido a nivel abdominal, y pues obviamente lesiones arteriales, en la cual ellos encontraron en 97 pacientes que realizaron artroscopia, generalmente la gran mayoría por patología a nivel por un atrapamiento a nivel del nervio ciático. Ellos tuvieron el 5.15% de tasa de complicaciones mayores dada por esa lesión permanente a nivel del nervio ciático. Entonces digamos que no es, hay que tener en cuenta, pues pueden ser iatrogénicas estas lesiones. Sin embargo, hay que tener claro que digamos, la curva de aprendizaje es importante, específicamente para tratar de evitar esas lesiones graves, específicamente hablando de la lesión permanente a nivel del nervio ciático. Me encontré este otro trabajo en el cual hablaba específicamente en pacientes que eran llevados a artroscopia de cadera si presentaban en el posoperatorio un síndrome de glúteo profundo, como digamos como una incógnita en cuanto al manejo, específicamente hablando de artroscopias por patologías diferentes. Ellos encontraron de 1.167 pacientes que fueron sometidos a artroscopia de cadera normal. 11 pacientes en el posoperatorio empezaron a presentar síntomas a nivel posterior de la cadera, presentando una incidencia de 0.9%. De una enfermedad del nivel del espacio subglúteo secundario a la artroscopia de cadera, en la cual ellos encontraron únicamente como factores de riesgo para esto, pues obviamente todas las pacientes fueron mujeres. Todos estos fueron los 11, descripción de los 11 pacientes que tuvieron la patología del síndrome del espacio subglúteo posterior a la artroscopia. Todas fueron mujeres, generalmente la gran mayoría presentaban laxitud ligamentaria, solamente 2 no, dado por digamos que puntaje de Beighton para esto. Pues generalmente presentaron artroscopias previas, digamos, la gran mayoría presentaron algún procedimiento o múltiples cirugías, específicamente hablando de artroscopias. Y en cuanto a la patología, pues esos pacientes con displasia de cadera y en 2 pacientes con pinzamiento femoroacetabular. Entonces hay que tener en cuenta, y no, pues digamos que no es raro, pues una incidencia bastante pequeña, pero no es despreciable para tener en cuenta los pacientes también que son sometidos a artroscopia de cadera pueden llegar a presentar algún tipo de patología, especialmente cuando tenemos, digamos, que estos factores de riesgo, estas asociaciones importantes. Entonces, ya para llegar a casa hay que tener en cuenta que el síndrome de glúteo profundo es el resultado de, obviamente, la compresión a nivel del nervio ciático, pudiendo en el espacio subglúteo. También, digamos, que existen otras patologías que puede presentarse a nivel que va a producir ese dolor posterior a nivel de la cadera. Hay que tener en cuenta un buen enfoque, tanto diagnóstico con el examen físico preciso, una adecuada revisión en cuanto a las imágenes diagnósticas, específicamente la resonancia de cadera, para un diagnóstico exacto, pues obviamente, y un posterior tratamiento efectivo de la patología a nivel del espacio subglúteo. Puede tratarse en forma conservadora, pues dependiendo obviamente del tipo de patología y las características del dolor,
Y en caso tal de descompresión quirúrgica en pacientes con sintomatología grave, ideal en la actualidad, pues obviamente el gol estándar sería a medida del manejo artroscópico. Muchas gracias.